la idea es lo que pensamos son en estos 3 encuentros, es profundizar lo que tiene que ver con la comunicación, específicamente en extensión. Resumíamos en el encuentro pasado, la comunicación no meramente como una cuestión instrumental, digamos, sino la comunicación también hacia adentro de los proyectos de extensión o hacia adentro de nuestros propios recorridos, trabajos, inserciones en equipos de extensión específicamente porque es desde el lugar donde lo invitamos, pero también se puede pensar de la comunicación en equipos de investigación, en equipos académicos y demás. O sea, la comunicación como una forma de vincularnos, de producir procesos que tengan que ver con el diálogo, que tengan que ver con procesos de transformación, que tengan que ver con intercambio. Un poco esa es nuestra idea cuando hablamos de comunicación crítica, le llamamos nosotros, porque nos paramos desde la teoría de la extensión crítica. Bueno, desde ya agradecerles a todos en nombre del área de extensión y territorio de la Universidad Nacional de Rosario por estar, por participar. Lo que les vamos a pedir es que si quieren durante el diálogo con Lucho a ir haciendo algunas preguntas o comentarios, lo pueden hacer por chat, después iremos abriendo o abriremos al final los micrófonos para que sea un diálogo y para poder conversar sobre lo que nos cuente Lucho. Esto va a estar grabado, después los vamos a subir al canal de YouTube del área, y al final del tercer encuentro, para recordarles, vamos a enviarles los certificados por correo electrónico. De nuevo, muchas gracias, y bueno, estaremos aquí compartiendo con Lucho. Gracias, Lucho, por la participación, por compartir con nosotros tu experiencia, tus miradas, y bueno, adelante nomás. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a los compañeros y compañeras, amigos y amigas de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Rosario, con quienes tenemos un vínculo muy importante de trabajo y de amistad, y que siempre es grato estar dialogando con cada uno de ustedes. Más grato sería estar allá porque, lógicamente, eso terminaría embajada a España comiendo alguna boga, pero bueno, es la situación que nos toca y no podemos cambiarla. Les mando también un saludo a Mariana Castro, que va a estar hoy también con nosotros, y bueno, por una complicación con su salud no pudo estar, pero parte también de lo que voy a hablar tiene que ver con los diálogos que establecemos con un grupo de compañeros y compañeras que estamos desde el grupo de extensión crítica, el grupo de trabajo de investigación de Claxo, y desde la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. Así que todo lo que vamos a compartir y lo que vamos a dialogar son nociones o ideas que venimos trabajando y que no son absolutas, sino que son también para poner en discusión. Como siempre, a los comunicadores nos gusta improvisar algunos cambios, o solemos estar muy pendientes a los cambios. Les cambié un poco el orden de ruta de lo que íbamos a hacer y les propuse empezar con un video, como para cambiar la cuestión, y a raíz de ver ese video empezar a hablar de algunas cuestiones. Así que, por favor, Natacha, cuando puedas, si pasamos el videito. Es cortito, son 2 minutos. Me llamo Matías Paqué y estoy cursando abogacía. Estuve haciéndome unos estudios, me detectaron cáncer de colon, hice el ingreso, tenía que hacer taller de electrocomprensión, me llaman de la clínica y me dicen que tengo que hacerme un estudio de urgencia y me explican que me van a operar. Me encontré con María Luz, le comenté mi caso.
te quedas, la primera cirugía la hacemos el lunes. Y en ese momento, mientras me estaban poniendo el suero, me suena el celular, me dice que era la tutora Graciela y que me habían podido solucionar el tema, la oportunidad de estudiarlo virtualmente. Me dieron dos posibilidades. Una que fue estudiar, continuar, y otra que fue las ganas de hacer. La carrera estaba seguro, era lo que quería, era lo que amaba, pero siempre tuve el miedo a si yo era capaz de poder estudiar una carrera como esa. Quizás no voy a poder dar las 5 materias de cada cuatrimestre. Daré 2, no importa, pero lo voy a hacer. Bueno, ese era uno de los capítulos del programa Nexos, que fue un programa que largó la Red Nacional Audiovisual Universitaria y del cual participamos como Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Avellaneda, y de nuestro lugar, desde nuestro espacio, lo que tratamos es de incorporar esta mirada de integralidad de las funciones, y que tiene que ver con la posibilidad de establecer un diálogo tanto de la enseñanza, de la investigación y la extensión, desde la producción de conocimiento. Estamos acostumbrados, o por lo menos en gran parte de nuestras universidades nacionales, el conocimiento pareciera ser que únicamente lo válido es lo que se puede medir, lo cuantificable, lo que hace investigación, y no entendemos que, por ejemplo, este material es un producto no solamente comunicacional, sino también que tiene un conocimiento mucho más que válido. Una de las principales problemas que aparecía a la hora de que los estudiantes, los y las estudiantes, ingresan a la universidad era el temor o el miedo que tenían de ingresar por no saber si podían realizar la carrera, por los miedos que tenían, primero por la sacralización que hay de los docentes muchas veces. Yo creo que en eso la extensión nos ha humanizado a todos. Monty me presenta como Lucho, y a mí me dicen Luis, yo no sé a quién le hablan. Yo, para mi vida personal, para mi vida académica, para todo soy Lucho. Entonces, creo que en eso también va el tema de la formación universitaria. Y generalmente cuando hacemos un curso de ingreso, lo primero que ve un estudiante es una autoridad. No digo que esté mal, pero el primer acercamiento que tiene él o la estudiante es a un decano, a un rector, a un secretario, que les va a hablar de las lógicas institucionales. Y lo primero que tienen es miedo a saber si pueden desarrollar la carrera. En este caso, esta relación del trabajo y la perspectiva que tenía el programa Nexos era de desmitificar ciertos miedos que tienen los y las estudiantes secundarios a la hora de ingresar a la universidad. Y qué mejor ejemplo que el de Matías, que contrajo cáncer de colon al inicio casi de la carrera de abogacía, y bueno, y cómo pudo sortear todas esas etapas a través del apoyo de los tutores de la universidad. ¿Por qué este ejemplo? Porque esto habla a las claras de lo que es la comunicación. Para nosotros la comunicación es, entre otras cuestiones, conocer como el otro conoce. Cuando hablamos del concepto fundacional de la comunicación, es esta idea de que a mí me sirve para conocer otras experiencias, me sirve para dialogar, me sirve para poder entender cómo piensa el otro.
Y desde ese lugar es donde uno establece los nexos comunicacionales. Y qué mejor manera que a esos o a esas estudiantes que están por ingresar a la universidad que ponerle un par, que le cuento una experiencia personal, mucho más que fuerte la experiencia que nos cuentas, Matías. Natacha, ahora sí, si podés, por favor, te pido, vamos pasando algunas placas que las preparamos, no las voy a comentar todas, voy a ir haciendo algunas referencias y la dejamos para que la puedan visualizar, que es lo que preparamos con Mariana, pero desde dónde empezamos a pensar esta idea de la comunicación, como muy bien decía Monty al principio, y que tiene que ver con esta idea de que la comunicación no es algo lineal, no es algo que sea solamente la transmisión de información. O por ejemplo, cuando vamos a evaluar los proyectos que solemos ver, generalmente esta idea de que se pone un comunicador para que haga o para que produzca la gacetilla, o para que haga un flyer, digamos, y la comunicación es mucho más que todo eso. Entonces, ¿desde dónde nos paramos? Desde esta mirada de la comunicación crítica, del texto fundacional de Paulo Freire, que está bueno ahí en las diapositivas, y que tiene que ver con este texto maravilloso que es Extensión o Comunicación, donde Freire se empieza a preguntar respecto de el diálogo con los campesinos, bueno, de cómo obtenían ese conocimiento, y él plantea esta dualidad o esta dicotomía de o es extensión o es comunicación. Y en un principio plantea que la educación es comunicación, y es diálogo porque no es una transferencia del saber, sino que es la posibilidad de un encuentro de sujetos que se sienten a pensar y a ver qué significan las cosas. Digamos, si hay algo que estamos acostumbrados en la comunicación, aquellos que damos clases en comunicaciones, que desde hace mucho tiempo se repite la muletilla de que la comunicación es un proceso de significación de sentidos. Lo escuchamos hasta el hartazgo. Hace más de 20 años que doy clase en comunicación y escucho siempre lo mismo, y nadie me explica cuáles son los sentidos. ¿Por qué no se pueden explicar esos sentidos posibles? Porque no se tienen en cuenta los interlocutores, porque no se tienen en cuenta los actores. Entonces ese diálogo, como lo plantea Freire, es el encuentro amoroso de hombres y mujeres que mediatizados por el mundo lo pronuncian, es decir, lo enuncian, lo transforman, transformándolo para la humanización de todos y todas. En primer lugar, el disparador que nos da Matías tiene que ver con esta idea de humanizar. Si hay algo que nos produce el testimonio de Matías nos humaniza a cada uno a la hora de ingresar a la universidad. Mirá este tipo, contrajo cáncer y pudo hacer el curso de ingreso y ya va por la mitad de la carrera de abogacía. Y nos dice algo mucho más importante, que es, uno no tiene que estudiar para tener las materias al día. Cada uno lo hace con su capacidad, con su forma de transitar la vida, con la posibilidad que tiene al alcance de la mano. Estamos enfrascados en muchas universidades que forman profesionales para el mercado y que no forman profesionales con sensibilidad social. Me parece que desde ese lugar es donde la comunicación tiene una herramienta, o la universidad y la extensión crítica encuentran en la comunicación una herramienta extraordinaria para poder difundir estas cuestiones. Desde donde también nos paramos para enunciar la extensión crítica, desde esta idea que se viene consolidando del grupo de investigación de extensión crítica de Claxo. Bueno, acá la veo a Ivania, que es una de las coordinadoras, una querida amiga y compañera de Honduras, de una idea de un proceso de diálogo de saberes críticos, horizontales, que encuentran vinculación de variado tipo, universitarios, administrativos, actores sociales, movimientos, organizaciones, sectores populares, en la búsqueda de la construcción de una sociedad más justa, una sociedad antidecolonial, antipatriarcal y feminista. Me parece que desde ese lugar es de donde nosotros nos paramos para enunciar la idea de la extensión crítica, vinculada a la idea de un orden social vigente tanto en América Latina y en el Caribe, y cuestionando sobre todo los papeles integradores que tiene la educación en general. Yo recuerdo una experiencia muy rica que comentaba el otro día con los compañeros y compañeras antes de empezar esta charla, que cuando estaba estudiando el profesorado en la carrera de comunicación,
se dividía, las materias eran anuales, no cuatrimestrales como ahora. Entonces, la primera mitad del año hacíamos las prácticas denominadas formales, entre comillas, y la segunda mitad del año hacíamos las prácticas no formales. Digamos, siempre la denominación o la noción es en contraposición a, como el tema de los no docentes. Los nombramos en oposición a alguien. Bueno, en este caso se habla de una no educación o de otro tipo de educación que sería, entre comillas, lo no formal. Y tocó ir a una comunidad de diabéticos que trabajaban en un hospital de Florencio Varela, al margen, digamos, del hospital, pero en un diálogo entre los actores que eran estos pacientes que tenían diabetes y la disciplina que era la medicina y también una trabajadora social y una psicóloga. Y nosotros íbamos como a capacitar, a formar y a trabajar algún proyecto comunicacional que se pueda abordar al interior de esa perspectiva del proyecto que estaban desarrollando esa comunidad de diabéticos. No teníamos mucho conocimiento del contexto donde íbamos, solamente que veníamos con toda la mochila de las nociones teóricas que nos vinculaban desde las perspectivas comunicacionales y educacionales de las pedagogías y los saberes de Paulo Freire, la comunicación desde Jesús Martín Barbero. El choque con la realidad fue tan grande que no sabíamos dónde meter esas categorías teóricas o qué hacer con esos espacios. Y lo único que asistimos es una observación participante metodológicamente y antropológicamente hablando de el vínculo y el diálogo de esa comunidad de diabéticos con los especialistas, donde lo único que se escuchaba era la palabra de los especialistas, hasta que un día, después de la tercera o cuarta reunión, uno de los médicos dice, y acá están los muchachos de comunicación y las muchachas de comunicación que también vienen a trabajar. ¿Quieren preguntar algo? Y uno de mis compañeros dice, sí, yo los quiero escuchar a ellos. El choque que se dio en ese momento fue tan grande, fue tan disruptivo, que a mí, por lo menos personalmente, me permitió entender el poder de la palabra. La herramienta más vital que tiene la comunicación a lo largo de la historia y más allá de todos los avances tecnológicos. El darle la palabra en ese momento a esos actores sociales fue romper con todas las categorías pendulares de la universidad. Fue hacer, o fue derrotar ese epistemicidio teórico que ha hecho la universidad capitalista a lo largo de la historia en términos de quién tiene el saber. Por eso muy bien está ahí aplicado en estas filminas, y ya me parezco a Alberto con esta enunciación, de que la extensión crítica la pensamos desde el lugar de que todos saben, todos aprenden y todos enseñan, esto que muy bien repite el amigo Tomaso, de que se hace en un diálogo y una ecología de saberes, en una producción y una coproducción de conocimiento, desde abordajes globales, no disciplinares, y desde una realidad que lo que nos marca es una indisciplina. En ese momento hubo un indisciplinamiento. La comunidad de diabéticos lo que le dijo a los médicos es, yo tengo otros problemas, de los cuales vos me comentás. Por ejemplo, algo tan sencillo como que no me puedo medir todos los días la diabetes, porque no puedo llegar al centro hospitalario. Y una vecina le dice, pero yo vivo a 2 cuadras de tu casa y tengo la máquina para medir la diabetes. Cuando quieras te venís a medir a casa. Fíjense el poder que tiene la comunicación para resolver un problema que era sencillo, pero que la disciplina o la monodisciplina muchas veces no se da cuenta. Tenemos que avanzar en esa perspectiva de la comunicación, en un trabajo en territorio, con movimientos, con actores, con organizaciones, en un proceso educativo transformador donde no existan estos roles, pero fundamentalmente donde nosotros, como universidad, como actores críticos también del Estado, entendamos que al ser universidad pública somos parte del Estado también, aunque a veces tratamos de corrernos de esa posición, tenemos que producir un conocimiento y coproducir un conocimiento desde los saberes populares, en diálogo con los saberes populares, y sobre todo desde una alternativa de la comunicación popular. Por favor, Natacha, si querés pasar a la siguiente diapo,
Entonces tenemos este desafío de pensar la comunicación popular. ¿Por qué digo esto? Insisto con algo. Venimos hace más de 20 años reforzando la formación en estudiantes de las carreras de comunicación que analizan críticamente los medios masivos de comunicación. Y muchas veces ¿Es mi red o se interrumpió la ponencia? Lucho. Sí, se dejó de escuchar. no, ahí estoy, ahí volví. Estamos, perfecto. Sí, pero acá solamente pone lo mismo todo el día. Ahí se conectó. Bueno, fíjense, nombré a Clarín y La Nación y ya me cortaron internet. Pero bueno, ya estábamos prevenidos de esto, así que ahora estoy conectado con el Wi-Fi del celular. Los avances tecnológicos hacen que estas cosas las podamos resolver al instante. Les decía, pensar en un alternativo, y en esto Jesús Martín Barbero, uno de los máximos académicos en términos de la comunicación, decía que lo alternativo o es popular o se convierte en una máquina de dominio. ¿Qué quiere decir popular? Que hace posible las expectativas y las expresiones de los pueblos, que hace eco de esas expresiones, de esas necesidades que tienen los pueblos, y que tenemos que comprender que en estas herramientas la comunicación posee un gran potencial democratizador de la palabra, libera la palabra, crea lazos, democratiza la comunicación. Y eso me parece que es parte esencial de por qué podemos pensar, por qué tenemos que pensar estos desafíos desde pensar la comunicación popular, y que es el hecho humano más extraordinario, la idea de la comunicación, la idea de los vínculos entre los sujetos. Por eso a nosotros los comunicadores nos gusta tanto dialogar. Y no limitar esta idea de la comunicación a los medios. Washington Uranga decía que uno tiene dos maneras de ver la comunicación. Podemos pensar la comunicación o pensar desde la comunicación. Pensar la comunicación implica ver los medios, o la comunicación desde los medios masivos, las herramientas, los aparatos. Y pensar desde la comunicación implica entender que la comunicación es un proceso, que no es una fotografía, sino que es algo que está en constante cambio y que nos habla de actores, de comunidades, de territorios, que están en vinculación, donde hay disputas de poder, donde hay vínculos estratégicos, entre otras cuestiones. Por eso también es importante pensándola a la comunicación popular asociada a las pedagogías populares. El texto de Mario Kaplún, el comunicador popular, es muy interesante, donde plantea esta idea de los modelos exógenos, que son esta crítica que hace Paulo Freire de la educación bancaria, o los modelos endógenos, que es de donde nos paramos nosotros para explicar que entendemos a la educación y a la comunicación como un proceso. ¿Por qué? Porque se hace énfasis en el proceso, porque se piensa en una pedagogía liberadora, transformadora, se piensa en una pedagogía desde los sujetos, se piensa en la reflexión-acción, en la comunicación dialógica, en la liberación. Y la comunicación, o el docente, en este caso en las pedagogías, es un facilitador. Me parece que ahí tenemos también un potencial importante. Si querés, anda avanzando bastante, Natacha, pasá que esto ya lo fui planteando. Adelanta un poco más, por favor. Acá hay algunos disparadores para pensar la comunicación y la extensión que insisto, hay algo que también debemos refundar, que es el repreguntarnos por ciertas nociones que damos por sabidas o por consagradas. ¿Qué entendemos por comunicación? ¿Qué es la extensión? ¿Para qué nos sirve? ¿Quién la hace o puede hacerla? ¿Qué la distingue de otro tipo de comunicación? ¿Qué la distingue de la investigación, de la docencia? Me parece que como actores críticos, o esto que decía también Monti al principio, nosotros
generamos un pensamiento crítico, asociada, digamos, a la idea del conocimiento crítico. Bueno, desde ese lugar debemos repensar muchas nociones o ideas que el capitalismo nos ha ido sacando. Y en esto debemos pensar en una universidad y en una comunicación emancipadora, liberadora, que no esté a los fines del mercado, sino que sea empática sobre todas las cuestiones. Siguiente, por favor, Natacha. ¿Qué es la comunicación para la extensión? Una herramienta para compartir nuevas formas de conocimiento. Si hay algo para lo cual sirve la comunicación, es para la sistematización de ese conocimiento. Uno de los principales problemas que tenemos, no lo diría solamente en la extensión universitaria, sino en las universidades nacionales, es que no sistematizamos el conocimiento. Nos cuesta muchísimo producir. Esto que mostramos al inicio, el video es un conocimiento, casi tan válido como un texto. ¿Quién puede discutir que no haya una validez en ese testimonio de Matías? No será Barbero, no será Canclini, pero tiene una impronta y un conocimiento de la realidad mucho más sensible y humano que algunos autores y autoras. La comunicación para la extensión es un proceso que nos permite dinamizar nuestro trabajo, digamos, y en esto muy bien lo que planteaban al inicio, de las metodologías de una comunicación para el adentro y para el afuera. Otro problema que pasaba es, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Avellaneda, donde producimos estos cortos, que son 2 en total, muy pocos conocían el programa anexo. Entonces, esto tiene un doble efecto. Por un lado, la comunicación interna de que existe un programa, porque en los primeros 2 o 3 capítulos del programa fue lisa y llanamente a explicar de qué trabajaba y qué abordaba ese programa, una comunicación interna para que los actores que transcurren la vida institucional de la universidad se enteren de que existe un programa anexo que es de articulación entre la escuela media y la universidad. Es un dispositivo técnico que se debe tener en cuenta en la tarea, en la planificación de las tareas y de los proyectos de extensión. No, insisto, desde solamente la difusión, sino de entender que en la comunicación nos va a permitir un diálogo, y nos va a permitir la riqueza de comunicarnos y de conocer como el otro conoce y sobre todo de escucharnos. Los productos comunicacionales no son el fin último, sino mediadores o promotores e inclusive disparadores, que nos van a permitir discutir ideas, debatirlas, reflexionarlas, conocer realidades diferentes a las que nosotros conocemos y sobre todo poder ayudar a construir ese territorio del cual formamos parte. Y muchas veces nos alejamos porque nos gusta mucho decir vamos al territorio como si no fuéramos parte de él. Y ahí tenemos también un problema muy grande. Entonces, la comunicación no es mera circulación de información, sino que es un proceso que crea y estimula el diálogo, que crea y estimula las ideas, que crea y estimula el conocimiento. Y eso nos parece que es central para entender y para pensar la comunicación y para superar esta dicotomía de la limitación de la comunicación a los medios masivos, sino que tenemos que entender que hay otras experiencias que han sido muy ricas. Por ejemplo, ahora es una hipótesis, no es nada cerrado, pero Mario Kaplun hizo un texto que se llama El método cassette foro, y que lo que hacía, iba con un grabador a las aldeas y les pasaba, les grababa los testimonios a cada uno de los actores sociales para que cuenten sus pensamientos sobre la realidad, y después los hacía escuchar, y ese audio circulaba. Bueno, hoy tenemos un montón de herramientas tecnológicas que nos podrían permitir readaptar esa tecnología del cassette foro. Me parece que el WhatsApp hoy tiene algunos puntos de emparentamiento con eso, y los celulares en cómo podemos grabar testimonios. Algo que por ahí muchos de los que me conocen saben que hacemos con los equipos que trabajamos en la ULEU, es que vamos a distintos lugares o a distintos espacios de formación y siempre llevamos un grabador. Siempre llevamos el celular, siempre llevamos una cámara, con herramientas esenciales, el celular, un corbatero para celular que vale entre 300 y 500 pesos, que es para tener otro canal de audio por si el de la cámara puede fallar, una cámara que ganamos en un proyecto hace muchísimos años,
y en todos los lugares donde vamos tomamos un testimonio, porque es sustancial, es vital, y sobre todo porque hay algo que desde la extensión crítica también hemos planteado en un texto que estábamos haciendo con Humberto y que hemos socializado en esta encrucijada que todos estamos atravesando a través de la pandemia, y es que no tenemos que renegar de las tecnologías, sino que tenemos que ver cómo podemos adaptar, cómo podemos reconocer estas nuevas tecnologías para poder producir conocimiento y para poder acercar las voces de los sectores postergados, vulnerados y silenciados por los grandes medios masivos. Y ahí tenemos un desafío importantísimo en ese reconocimiento de las nuevas tecnologías. Si querés avanzar, Natacha, una más. La idea de la comunicación en los proyectos nos sirve para todas estas cuestiones, desde generar redes, resignificar las prácticas cotidianas, conocer las realidades, fortalecer los vínculos dentro del mismo grupo de extensión con los actores sociales, producir mensajes propios, teniendo en cuenta los destinatarios. Esto es algo sustancial, en lo cual ahora me quiero detener, por eso fui avanzando un poco rápido, y que es para quién vamos a hacer o con quiénes hacemos los proyectos y los productos comunicacionales. Reivindico los espacios de formación que desarrolla y van a desarrollar y siguen desarrollando tanto la ULEU como el Grupo de Investigación y Detección Crítica CLACSO. Las escuelas de formación de la ULEU, todo lo que ha desarrollado la Universidad Nacional de Rosario y la Secretaría de Extensión, desde los seminarios de investigación militante para acá, han sido muy potentes en la formación de cada uno de nosotros y permiten, sobre todo, entender estas cuestiones. A nosotros nos tocó compartir una experiencia muy rica. Ahí la veo a Yelén Gómez, que es una compañera que trabaja con nosotros en la Universidad Nacional de Avellaneda, que también es comunicadora y trabaja dentro del grupo de comunicación de la ULEU y formó parte del video que vimos. Con otra compañera, con Milena Hidalgo, participamos de la escuela de primavera de la ULEU en San Juan. Y nos tocó ir a una comunidad de Positos que está a 50 kilómetros de la capital, donde tenían muchísimas problemáticas. Uno se imagina, está cerca de la capital sanjuanina, no tienen tantas problemáticas. Bueno, un paraje bastante desolado, con problemáticas medioambientales, de salud, de agua. La asistencia también a los centros de salud demandaba una hora en micro, con lo cual tenían muchísimas problemáticas. Pero dentro de su geografía, dentro de su espacio, la cartografía de esa comunidad la cortaba, o de ese territorio la cortaba la ruta 40 y lo dividía de lo que ellos llaman el Cerrillo. Enfrente de esa comunidad estaba el Cerrillo, donde hay una virgen, y debajo de esa virgen están depositados los restos de las personas que fallecieron en el terremoto más trágico que tuvo la provincia de San Juan. Y en ese espacio, en ese lugar, iban a generar un geoparque. El geoparque le generaba una ilusión a cada uno de esos compañeros y compañeras del territorio de Posito, inimaginable, porque iba a resolver muchísimas falencias que ellos tenían, desde todo punto de vista. Iba a mejorar la salud, iba a mejorar la comunicación del territorio, iban a tener acceso al agua potable y sobre todo iban a tener una mejora en condiciones laborales. Les iba a dar la posibilidad de tener otro tipo de trabajo o de producir microemprendimientos. Desde ese año la escuela de la ULEU lo que empezó a implementar es que el último día de trabajo y de la formación que trabajaban cada uno de las personas que iban a capacitarse, era, aparte del trabajo en territorio, era una exposición en diálogo con los actores sociales. Nosotros lo que hicimos del grupo de comunicación de la ULEU es armar un corto de esa experiencia que fue el grupo de trabajo de Posito. La municipalidad también armó un corto sobre el geoparque. Si ustedes ven un corto y el otro, son dos posturas totalmente diferentes. Una es el marketing, la comunicación política
de lo que se va a hacer en esa zona, y la otra, y obviamente no contenía ninguna de las voces de los actores, y la otra es exclusivamente el relato y el testimonio de cada uno de esos actores que componían esa comunidad. Nosotros estuvimos 24 horas, menos de 24 horas en ese territorio. Y ahí lo que hicimos fue poner una cámara. Inclusive hasta hubo una discusión no discusión, digamos, que nos llevó a no hacer el producto, pero bueno, de qué preguntas hacemos. Y ahí es cuando nosotros decidimos que los campos disciplinares no deben intervenir, sino que es el mismo territorio el que tiene esa necesidad de contar su realidad, con lo cual las preguntas deberían ser generales y darle la posibilidad de que relaten sus vivencias y den el testimonio. Y apareció Lidia Villegas, que yo la rebauticé después como Lidia Villegas de Freire, que nos dijo, cuando hablábamos sobre la relación y el vínculo que tenía la universidad con el territorio y con esa comunidad en especial, nos dice, ustedes están allá con la teoría y nosotros estamos acá con el sufrimiento de la práctica. Yo creo que llevar ese debate, poner ese fragmento que dura 1 minuto en el aula, es mucho, o llevar a los estudiantes, mejor dicho, a esa comunidad es mucho más disruptivo que estar analizando los textos. Y me parece que ahí, en eso es donde la comunicación, si no podemos llevarlos a Posito, o que podemos llevar algunos pocos, ese producto comunicacional rompe adentro del aula. Y nosotros tenemos que, desde lo comunicacional, tratar de producir y pensar para quién, para quiénes, con quiénes producimos y quiénes son los realizadores. Que no tenemos que ser nosotros, sino que tienen que ser los actores sociales en diálogo con los proyectos. Así que me parece que eso también es algo sustancial y era una experiencia que quería comentarles. Después tenemos, por favor, Natacha, avanzar, tenemos muchísimas. Pasá porque de esto ya fui hablando, de esto también. Ahí nomás. Tenemos muchísimas posibilidades de hacer productos comunicacionales. Gráficos, revistas, folletos, informes, libros, artículos, ponencias. Hoy tenemos herramientas como el Canva, por ejemplo, que nos permite hacer revistas, o flyers, los podcasts que hoy están de moda para lo radial, programas de radios, informes, entrevistas, lo que ya había hablado del WhatsApp. Nosotros desde la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria pusimos el año pasado, hicimos toda una temporada de un sueño y de un anhelo de un querido amigo que es Jorge Orlando Castro, y que era la idea del programa de radio de la ULEU. Bueno, eso lo armamos, lo desarrollamos, empezamos a convocar a distintos actores y referentes del campo de la extensión, y utilizamos los estudios de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ahora voy a volver sobre esto, pero también tenemos lo multimedial, lo audiovisual, de documentales, cortos, informes, entrevistas institucionales, páginas web, redes sociales, que es lo que van a trabajar después los compañeros de Rosario más adelante. Tenemos un montón de posibilidades de producir conocimiento. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros tenemos en la universidad los medios universitarios. Tenemos radio en muchos lugares, tenemos canales de televisión en algunos, no en todos. Ahí tenemos que hacer una crítica profunda, porque muchas universidades suelen ser condescendientes con el Estado, y nosotros somos actores críticos y tenemos que justamente reconocer los esfuerzos que hace el Estado en materia de infraestructura en las universidades, en materia de conocimiento y de todo lo que ha vinculado, pero también tenemos que ser críticos cuando estas infraestructuras no se han podido desarrollar en todo el espacio nacional. Lo digo porque hay una experiencia muy rica que es el programa Pueblos y Nodos, del cual me tocó formar parte como evaluador de las licencias de televisión que luego se suspendieron. También fui asesor de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, y ahí en la ley de medios había un potencial muy interesante, pero yo creo que se pifió en el diagnóstico. Había universidades que estaban dotadas para poder avanzar en la producción de muchísimos canales de televisión y otras que no tanto. Entonces, ahí tuvimos como un desfasaje
y eso quedó trunco. Entonces hay universidades que tienen muchísimo desarrollo tecnológico y otras que no tienen tanto. Otra, por ejemplo, que tienen profesores de audiovisual y capaz que no tienen una cámara para trabajar entre tantos estudiantes. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros como grupo de trabajo, como grupo de compañeros y compañeras? Muchas veces podemos utilizar las herramientas de la universidad, otras veces no. A veces los medios de comunicación de la universidad dependen de extensión, otras veces no. A veces hay alguien encargado de comunicación de estos medios y otras veces no. Son las problemáticas que tenemos. Entonces un día, cansado de algunas cuestiones, de que no podíamos tener los productos audiovisuales, me senté al lado de un editor de la facultad y le dije, hasta que no me enseñás a editar no me voy de acá. Digo, y también tenemos que hacer un mea culpa en nuestros procesos de formación. Uno de los reclamos más grandes que tienen los estudiantes de comunicación es que no le enseñamos a utilizar las herramientas. Entonces también tenemos que producir conocimientos desde ese lugar y empezar a generar dentro de nuestros proyectos compañeros o compañeras que produzcan y que conozcan y que se formen en la utilización de las herramientas de la comunicación. Eso me parece que también es central para las tareas que nosotros tenemos que hacer de acá adelante. Para no depender, digamos, de muchas veces los problemas institucionales que están saturados por las demandas que tienen. Entonces, me parece que ahí también tenemos un debate y un desafío en propiciar un conocimiento, en dictar talleres, en capacitar, en formarnos nosotros mismos también en la utilización de estas herramientas, que no tienen más ni menos que, como diría mi abuela, culo en silla, digamos, no tiene otro conocimiento que ese, y empezar a tocar y con algunas ideas a poder desarrollar productos comunicacionales. Bueno, ahí nosotros empezamos a utilizar alguna de esas herramientas. Como para no ir extendiendo más el diálogo y pasar a lo más rico, que es las preguntas, porque seguramente ya me debo estar pasando del tiempo. Hoy había un congreso en Panamá y Vania me hizo recordar una charla que tuvimos con Humberto, un texto que hicimos con Humberto y que estamos trabajando y que viene a colación de un gran pensador argentino, de un abogado, periodista, militante de los derechos humanos como Vicente Cito Lema. Y Vicente Cito Lema, describiendo a la Garganta Poderosa, el colectivo de la Garganta Poderosa, hablaba de la estética de la belleza, de la importancia de recuperar la estética de la belleza, que tiene que ver con la vinculación también de lo que decía José Martí respecto de que la crítica es el ejercicio del criterio que nos permite, entre otras cuestiones, amar. Tenemos que recuperar ciertos conceptos que nos ha robado el capitalismo porque parecieran que ya están perdidos. Y en ese plano, Vicente Cito Lema lo que planteaba era muy interesante, que la Garganta Poderosa su producción de conocimiento era desde una estética de la belleza y no de la pobreza. La reivindicaba desde ese lugar. A pesar de las condiciones en las cuales surge esa revista, hablan desde una estética de la pobreza, desde el lugar de la estética de la belleza. ¿Por qué? Porque contiene algo que conocimiento hablaba al principio, que es al sujeto que sufre esa pobreza, que tiene ese conocimiento práctico. La universidad, y lo han ido con la comunicación, a nosotros nos debe para formar compañeros y compañeras desde una perspectiva. ¿Se escucha?
Se te Lucho, está disculpa. cortando, Lucho. ¿Se escucha? Sí. Quizás deshabilitando la cámara podamos seguir el hilo de la idea que se estaba cortando. Sí. ¿Ahí se escucha? Sí. La pregunta se escucha. Bueno, ahí quedó otra vez No, quedando. te perdimos, Lucho. Bien, vamos a esperar un ratito a ver si puede volver a conectarse. Por la pregunta, si se me escucha, que están haciendo del material, nosotros tenemos todos los correos de los inscriptos y las inscriptas, y la idea es mandarle a esos correos la presentación y todo el material que tenemos. ¿Lo perdimos a Lucho? Ahí estoy, ahí estoy. Volvió. Ah, bueno, Ahí estamos. ¿se escucha bien ahora? Sí, Lucho, igual, de todos modos, deshabilitate la cámara, quizás sea eso que te está Bueno. tomando internet. Sí. Un ratito Dale, hasta que ahí. acomode un poco. Y ahí perfecto. Ahí. Sí, sí, sí. Un poco lo que venía diciendo es que Vicente de Cito Lema lo que nos planteaban en ese sentido tenía que ver con esta idea también ligada a la comunicación de pensar en una universidad que nos forme en un conocimiento, en una comunicación, en una extensión desde esa idea del pensamiento crítico, que forme compañeros y compañeras no a los fines del mercado, sino con un conocimiento crítico y con una idea empática también para lo social, pero fundamentalmente Rodolfo Walsh, el querido Rodolfo Walsh, que forme profesionales, docentes, estudiantes, compañeros administrativos y todo ser que transite por la universidad, que lo forme para sentir como propio el dolor ajeno. Me parece que ese es uno de los sentidos de la comunicación, el poder tener la empatía con el otro. Así que por ahora eso, y dejo para preguntas, para comentarios, y me parece que también, digamos, acá puede aportar mucho. Un poco hablábamos hoy, la referencia de otro compañero como Santiago Pucamolina, que también tiene experiencia en estos ámbitos de comunicación y extensión universitaria. Así que yo cedo la palabra y que escuchamos otras experiencias o preguntas. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta, si no, mientras tanto yo, Lucho, voy a empezar yo tirándote. Nada, con lo que cerraste ya está, yo compro, digamos, eso de poder enseñar el tema del dolor y demás. Después lo que sí me quedé pensando en esto de cuando vos decías que en los recorridos académicos de comunicación se enseñaba o no se les enseñaba la herramienta, y a mí desde comunicación, desde siendo docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, donde está la carrera de Comunicación Social, lo que nos pasa es por ahí que le enseñamos demasiado de las herramientas y no la significación del trabajo con el otro, o qué hacer con esas herramientas, y a veces lo que nos pasan varias cosas, pero una es, los preparamos para los medios, los grandes medios de comunicación, por ejemplo, o con algunas ideas de comunicación descolocado, descalzado de lo que es la comunicación popular, lo que es el trabajo comunitario.
Eso desde la carrera, y después desde los proyectos de extensión, desde los proyectos interdisciplinarios, desde los proyectos de otras unidades académicas, es como que buscan el comunicador solo para esta cuestión de la herramienta, digamos, y no para generar estas vinculaciones, un poco todo esto que vos contabas y lo que buscamos con la comunicación, ¿no? Como que me parece que ahí hay un laburo, y desde el área de comunicación y territorio de la Universidad Nacional de Rosario, eso nos pasa también muchas veces. Me dicen, che, no podemos hablar con la carrera de comunicación porque necesitamos un comunicador, pero, o sea, y la idea es, lo necesitamos para ver cómo hacer difusión del trabajo y no cómo poder generar un equipo interdisciplinario que aborde con todo el equipo el trabajo de cara a los actores, que ponga a los actores en diálogo, o sea, que trabaje las dinámicas participativas, dinámicas de vinculación y demás. Me parece que ahí es donde hay que profundizar el laburo de los comunicadores. Sí, totalmente, Monty, coincido. Yo cuando planteaba el tema de que no se enseñan herramientas, coincido en que se le enseñan de escribir para los medios masivos de comunicación, utilizar la radio, utilizar la televisión, los medios gráficos, pero me refería a las herramientas de edición. Ahí va. Que hoy la problemática principal es que por ahí los chicos no saben usar el Audacity o el Adobe Premiere, que es un editor de video, entonces nos reclaman muchísimo eso. Claro, ¿Por qué? Sí. Uno de los problemas que tenemos es que la mayoría de las carreras de comunicación tienen una materia que es el taller de producción audiovisual. Y capaz que no enseñan tanto desde la perspectiva periodística, sino más desde la realización, y los chicos quieren aprender a editar, porque quieren hacer ellos los productos, que es interesante. Y ahí es donde uno tiene que enseñar esta idea de cómo trabajar con el otro. Hay una experiencia que nosotros estamos haciendo con Aye y con Mile, otra compañera. Yo doy 2 cátedras en la UNDAV, una es análisis periodístico, que es gráfico, y la otra es un seminario de periodismo televisivo. Ese lo incorporamos con Jorge a la currícula porque faltaba el trabajo, digamos, nuestra licenciatura es en periodismo y faltaba trabajo periodístico frente a cámara. Entonces, planteamos distintas estrategias de promoción y de producción de productos. Y uno de los problemas que tenemos y que estábamos viendo en los últimos años es que nuestra universidad es nueva, tiene 10 años, y la extensión está curricularizada desde el vamos en la universidad. ¿Cómo es la construcción de nuestra universidad? Por departamentos. Entonces, la carrera de comunicación depende del departamento de ciencias sociales. Hay una materia que es transversal a todas las carreras que se llama trabajo social comunitario, y que tiene 4 o 5 niveles dependiendo de la carrera. ¿Qué hace esa materia? Nuclea a todos los estudiantes de todas las carreras y los mezcla, los junta, los pone en diálogo en su recorrido universitario. ¿Cuál es el problema que se genera con eso? Uno dice, fantástico, está curricularizada la extensión. Que trabajo social comunitario no depende de los departamentos. Depende de extensión, no digo que esté mal, depende de extensión o de académica. Ahora, ¿qué pasa? El resto de los docentes que integran los departamentos no hacen extensión, porque eso lo hace trabajo social comunitario. Y no tenemos un diálogo. Entonces, estamos haciendo una experiencia con los compañeros de trabajo social comunitario de que los chicos que están cursando al mismo tiempo nuestra materia y el recorrido 2 o 3 de los talleres, que siempre es donde se nuclean con lo nuestro, hagan una producción comunicacional desde el análisis periodístico o desde el seminario de periodismo televisivo, vinculando ese diagnóstico y ese trabajo, ese proyecto que hacen en territorio con trabajo social comunitario. Y cuando hablamos con Rodrigo Ávida Huidobro, que es uno de los compañeros que está a cargo del taller, nos dice, fantástico, nosotros no teníamos esta visión de la comunicación. Es una estrategia potente, importante, sobre todo para darle visibilidad a la gran cantidad de trabajo que está haciendo esa cátedra, y que inclusive los motiva a los y las estudiantes para hacer esas producciones. Nosotros en análisis periodístico, una de las herramientas que teníamos de trabajo era algo que hicimos cuando nosotros empezamos a estudiar, que era qué dice Clarín, La Nación, página 12, sobre determinado problema de la realidad.
Y eso nos sirve, sí, hasta cierto punto, nos sirve la estructura de cómo hacer un análisis y de cómo cómo visibilizar las estrategias de los medios, la manipulación, etcétera, etcétera. Pero me parece que hay mucho más riqueza en esta otra producción de sentido, en encontrar en ese diálogo con el territorio a través de estos productos comunicacionales y en poner en diálogo a las cátedras, algo que también cuesta mucho. Por eso coincido plenamente, y ahí es donde los chicos nos piden, bueno, ¿y cómo se utiliza el Canva? Entonces tenemos a las chicas que son más expertas, pues yo soy premillennial, entonces no, por ahí manejo el Canva, pero no tengo tanta capacidad o el Audacity como Ayelena o como Milena. Sí manejo un poquito más el Adobe Premiere, pero bueno, por particularidad de haber trabajado durante mucho tiempo en televisión. Bien. Yo puedo seguir tirándote cosas, pero me gustaría, no sé si hay alguna consulta, alguna reflexión a partir de lo que Lucho nos tiraba. A ver. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, te escuchamos, Buenas Pedro. tardes. Aquí desde Tegucigalpa, la Autónoma, felicitar a Lucho por la presentación. La verdad es que es sumamente importante cómo definir mecanismos de comunicación a nivel de los territorios donde todos los actores se involucren. Como decía Lucho, de repente nuestros estudiantes en la carrera de periodismo son formados para un tipo de periodismo que no tiene que ver con el contexto de territorio. Entonces, ¿cómo enseñarles a los muchachos que estudian comunicación cuáles son las herramientas o las metodologías que deben de implementar? Porque no es lo mismo estar en la ciudad que estar en el territorio rural. Entonces yo creo que muy bien la importancia de la comunicación, un diálogo de comunicación en ambas vías, pero al mismo tiempo, como hablamos de extensión crítica universitaria, es como que esa comunicación pueda generar conocimiento, saber lo que hemos venido reflexionando en otros webinares. Y hoy en la mañana en el Congreso en Panamá realmente se hacía mucha reflexión, lo hacía el doctor Tomasino y Cordón y de la máster Ibáñez sobre la importancia de cómo la extensión crítica va llegando al territorio con la participación de todos los actores. Lucho dice algo sumamente importante, y es que, por ejemplo, hay universidades que manejan las carreras de manera semestral. En nuestra universidad la manejamos de manera trimestral, y eso en cierta manera también no permite, por ser trimestres que son muy cortos, ¿verdad? Pasa un trimestre, viene otro trimestre, viene otro grupo diferente de estudiantes. Entonces, al tenerlo de manera semestral, creo que hay más posibilidades de mantener una permanencia y una presencia en el territorio de manera más continua. No quiere decir que en forma trimestral no se pueda hacer, sí se puede hacer también, pero es más complicado. Pero sí, el tema de la comunicación es sumamente importante. ¿Cómo comunicar la extensión? ¿Verdad? Nosotros a nivel de la dirección de la universidad tenemos una revista. Lucho sabe que Yanis es la que está dirigiendo la revista. El gran reto es cómo comunicar las experiencias de extensión crítica o vinculación universidad-sociedad en una revista, ¿verdad? Porque también hablamos del tema de que vincular es investigar es docencia. Cómo comunicar esas tres funciones esenciales en el marco de la extensión crítica partiendo de los territorios. Y yo creo que eso es lo importante de esto. Yo he estado escuchando a Lucho muy atentamente, y la verdad es que el tema de comunicación, a veces no sabemos cómo comunicar lo que hacemos en extensión crítica en los territorios. Entonces se desconoce las buenas prácticas, las lecciones aprendidas, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, mientras no tengamos algunas herramientas o metodologías que se pueden ajustar, porque no es una receta tampoco, es ver cómo ajustamos esos procesos de comunicación en el contexto del territorio con la participación de todos los actores para construir. Aquí a nivel de Honduras, no sé si Lucho está enterado, pero a nivel de Honduras está la red de desarrollo sostenible de Honduras. Ellos tienen un proyecto de radios comunitarias, ¿verdad? Esas radios comunitarias son las que se encargan de multiplicar desde la radio, porque la red de desarrollo sostenible tiene una radio también como tal, pero tiene ese proyecto de formación de comunicadores a nivel de las comunidades rurales. Entonces también hay que verlo desde esa perspectiva, cómo lograr que el mensaje llegue al territorio a través de radios comunitarias o de comunicadores comunitarios que se formen para ese proceso. Así que, Lucho, lo felicito por la presentación, está sumamente interesante, igual como todos los demás. Ahí mandé mi correo electrónico para que me la hagan llegar, para leerla más detalladamente, y muchas gracias por la participación.
Bueno, muchas gracias, Pedro. Muchas estrategias puede haber ahí para afrontar o para comunicar, digamos, o para sistematizar el conocimiento que hay en extensión. Lo que pasa que comúnmente no somos audaces en algunas cuestiones y debemos cada vez más ser un poquito más audaces. Nosotros con Puca, con Monty, con Pablo, que lo veo también ahí, con Mati Apa, por ahí charlamos comúnmente. Ahora, ¿cuánto nos juntamos a producir en conjunto? De vez en cuando nos cruzamos y pensamos en algo para producir. Si la idea es comunicar hacia el interior de la universidad, tenemos que producir cada vez más materiales, porque nosotros estamos acostumbrados a dar materiales ya producidos. Es decir, dejamos textos de autores, y a mí me gusta, para hablar de extensión crítica, escucharlo a Gustavo Nieto, escucharlo a Humberto o a Juan Manuel Medina. Me gusta escucharla a Romina Colachi, digamos, a Ivania, a compañeros, a compañeras que tienen un conocimiento, que trabajan con una perspectiva de género, y que es muy importante, digamos, para dar a conocer. Entonces, como primer lugar, tenemos que, para formar y para dialogar con el conocimiento, como muy bien decían hoy, que ya traen los y las estudiantes a la hora de ingresar, esto lo decía hoy Humberto a la mañana, que ya vienen a la universidad con un determinado conocimiento. Nosotros lo que tenemos que dar es cuál es el pensamiento también de nuestros pares, con el cual estamos laburando codo a codo. Mostrar esa realidad a la cual nosotros estamos, o en la cual estamos trabajando, y después hacer circular voces, palabras. A mí una de las cosas que me reía, porque cuando discutíamos con los docentes acerca de cómo encarar las clases en el primer cuatrimestre, la mayoría de los docentes de audiovisual como que veían un escollo a la hora de plantear las clases. Para mí fue un desafío. Yo tengo que garantizar que a través de la virtualidad tengo que producir algo, todo lo contrario. Hicimos un documental desde Zoom o desde Meet. Ustedes me dirán, bueno, pero en los territorios no hay conexión, pero por ahí podemos llegar con un celular y grabamos, y con eso podemos hacer un podcast y lo podemos hacer circular. En esto que decía muy bien Pedro, las radios comunitarias son aliados estratégicos nuestros. Hoy los podcasts son muy fáciles de armar y se distribuyen por WhatsApp, lo colgamos en alguna página. Es un conocimiento que tiene mucho más llegada inclusive que la televisión, y eso que la imagen es mucho más fuerte que el audio. Pero hoy, como está la situación, me parece que el audio, el archivo sonoro, tiene mucho más poder de penetración que la imagen. Sobre todo porque hay lugares donde no llega la imagen y sí llega, digamos, a través de una radio comunitaria, las voces. Bueno, hay muchísimas alternativas de juntarse. Nosotros estamos integrando con algunos compañeros y compañeras un nuevo lanzamiento de un canal que se llama Trama al Sur, que surgió de contactos en grupos y en redes de WhatsApp que estamos. Me parece que también tenemos que ser audaces para conectarnos entre las distintas universidades con los distintos trabajos y proyectos y mancomunar emprendimientos comunicacionales en conjunto. Ahí tenemos un desafío importantísimo. Y nosotros en audiovisual hicimos eso, hicimos entrevistas a través de WhatsApp, de Zoom, perdón, y de Meet. Tenemos algunas particularidades, quizás estéticamente no sea lo que esté acorde, pero uno lo que mira es el pensamiento, el conocimiento que dejamos. Sabemos que la producción que presenté al principio, que está hecho con todas las herramientas de la tecnología de un departamento, con toda la última tecnología, es muy importante. Pero también es importante lo que se hace con el corazón, con el alma. Fabián Polosecchi, uno de los máximos exponentes para aquellos que hacemos producción audiovisual y comunicación audiovisual, él decía: comunicarse es sentarse a hablar con el corazón en la mano y tratar de encontrar alguno de los caminos de la verdad. Y hacía 2 programas, uno que se llamaba El Otro Lado y otro El Visitante.
era interesantísimo, sobre problemáticas comunes. En esos programas, ¿qué hacía? El otro lado, la hipótesis era que nosotros no es que estamos del otro lado, sino que estamos del mismo lado, nada más que muchas veces damos vuelta a la cara. Y en el visitante, esta idea de que nosotros como sujetos entramos a una comunidad como visitantes, y bueno, cómo tenemos que conocer, cómo dialogamos con esas comunidades, esos territorios, y cuáles son las problemáticas reales. Porque la problemática real que hoy está circulando por ahí por muchas universidades no tiene nada que ver con lo que está sufriendo una compañera víctima de la violencia de género. Por ahí pasa por debatir otras cosas, y en realidad lo que la misma comunidad está demandando, los mismos territorios están demandando es entender esa complejidad, que hoy, por ejemplo, a través de la pandemia, se profundizaron los casos de violencia de género, entre otras cuestiones. Se está profundizando la violencia social, la violencia policial, que es otra pandemia que estamos teniendo acá en Argentina. La cantidad de compañeros o compañeras, ciudadanos argentinos y de Latinoamérica que se están cagando de hambre, y perdón la expresión de la palabra. Me parece que desde ese lugar es donde nosotros podemos hacer un desafío de comunicarnos entre nosotros y de alentarnos a producir, de sumar las herramientas que cada uno posee para poder compartir y ser empático con ese otro que está necesitando estos espacios o estos canales de comunicación para que su voz sea escuchada. Ese me parece que es el mejor diálogo de saberes que podemos hacer, en ofrecer estos lugares. Y después me parece también que la universidad tiene muchísimos espacios interesantes. Acá hay muchas experiencias, Puca por ahí nos puede compartir, pero es uno de los que ha roto el molde con esto de los webinares, los Meet y todos los demás. Es una persona, primero que es un amigo, más allá de la camiseta que tiene puesta, es un amigo al cual aprecio mucho y con el cual laburé mucho tiempo con Jorge, con el Gordo, como le decíamos nosotros. Y es una persona que armó una agenda, que nos generó la necesidad de estar comunicados, de estar viendo lo que pasa en los debates de la abstención crítica en este contexto. Y fue uno de los primeros que pensó no solamente en convocar a los pseudoacadémicos que podemos llegar a ser, sino que también convocó a administrativos, a estudiantes. Me parece que nosotros ahí tenemos una fortaleza, actores sociales, ahí tenemos una fortaleza de diálogo impresionante. Tenemos que ser más audaces de convocar a estos espacios y de generar con estas producciones un conocimiento. Todo esto que se está generando lo tenemos que sistematizar de alguna manera, un libro, pequeños cortos o videos, y eso nos sirve también como materia pedagógica, como herramienta pedagógica para llevarlo al aula. Yo insisto, el fragmento de Matías Suaqué o de Lidia Villegas de Freire, como la rebauticé, lo ponemos en el aula y rompe una cabeza. Abre una mente, en el mejor sentido posible. Eso me parece que es una tarea fundacional de la comunicación. Pero bueno, por ahí podemos abrir, que Puca nos cuente. Puca tiene una experiencia que es, yo tuve la posibilidad de ir a evaluar, que es muy, muy, muy rica, que es una de las pocas universidades, la única, hay una facultad que lo está haciendo, que trabajan la idea de la categorización de extensión universitaria. Entonces me parece que todo esto va de la mano. Digamos, si no tenemos una formación que habilite también a que compañeros y compañeras sean reconocidos por las universidades, tenemos también un problema. Y nosotros tenemos que, eso es parte de la lucha por la comunicación, de que el reconocimiento de los compañeros y compañeras que hacen extensión sea visible. Y bueno, y la universidad en la cual está Puca y todo el trabajo que viene desarrollando, entre otras universidades como la Universidad de Rosario, Mar del Plata, la UNICEN, bueno, lo que está haciendo Honduras ahí con Ibañez en vinculación, también con los webinares son muy, muy ricos. Me parece que ahí tenemos que ser audaces de producir algo. En algún momento nos tenemos que juntar a decir, bueno, todo esto que hablamos, todo esto que decimos, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo dejamos solo colgado en la red? ¿Lo ponemos en circulación? ¿Lo dialogamos? ¿Lo debatimos? ¿Qué podemos hacer?
Muy bueno, Lucho. Y la verdad que metés pilas para pensar y para continuar. Yo solito, como agregado, pensaba en cuanto a la pregunta también, me acordaba de la imagen de cuando uno trabaja en comunicación y con las organizaciones y en extensión, esto de desde qué lugar poner, sería, si lo tengo que representar, desde qué lugar poner la cámara también. Esto de que a veces nos ponemos, o sea, seguimos desde la comunicación, replicando esto del universitario que va y le pone la cámara para que el otro cuente, pero desde la mirada del universitario, digamos, que los actores sociales y con los que trabajamos también sean productores de este producto comunicacional, ¿no? Como un agregado a la pregunta, digamos, que esto de que lo que nosotros hablamos de la producción de saberes y compartir estos saberes y la ecología de saberes que le llamamos, o sea, también se dé en el producto comunicacional. Sería esto de poder trabajar con otros en ese video, en ese podcast o en esa revista o en esa publicación. No que no esté recortado solo por la mirada del comunicador o del equipo de extensión, ¿no? Como algo también de metodología de laburo. Sí. Pero está buenísimo. Sí, ahora me hiciste acordar algo, Monty. Hay una experiencia muy, muy rica en la Universidad Nacional de Quilmes, que se llama Cronistas Barriales. Googleen y es impresionante. ¿Qué es lo que pasa con los relatos o las representaciones mediáticas de los medios masivos de comunicación? Si uno habla de Quilmes, de Lanús, de Avellaneda, pleno conurbano, la caracterización es que el 90% son violentos, hay muchos hechos delictivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las noticias que pasan en los medios de ese territorio están vinculados a estas cuestiones de la violencia o de la inseguridad, y que muchas veces sirven como disparadores para baja imputabilidad de los menores, digamos, todo el decálogo de la derecha en materia de derechos. ¿Qué hicieron? Armaron un proyecto de extensión, unos compañeros, Néstor Dañín González, que es un amigo también muy interesante con su trayecto, que ha hecho varios libros de extensión y comunicación también, y empezaron a formar, a capacitar al territorio, sobre todo a los jóvenes, en que sean cronistas de su propio barrio. Entonces empiezan a contar las noticias del barrio, desde una perspectiva de lo local, de lo territorial. Y inclusive hay un chico que es rapero y que ha hecho muchas estéticas para el programa y son interesantísimos. Y por ejemplo, una de las cosas que pasaban era la inauguración de la pileta de un club social, que les iba a permitir tener pileta durante el verano. Y esto lo voy a anidar con esto que preguntaba Pablo en el chat, digamos, de cuál es la herramienta o qué se utiliza más en cada uno de los espacios, lo que le sirve a cada espacio. En ese momento, lo que le servía a la comunidad de Quilmes era el audiovisual, porque circulaba a través del canal local, regional, y para ellos la importancia de ese momento era que tal club inauguraba una pileta, y no determinadas condiciones políticas o la famosa grieta, sino lo que le interesaba es que le inauguraban una pileta y que eso le iba a hacer que, por ejemplo, en el verano pudieran disfrutar de ese espacio. Muchas veces no al alcance de la mano para esas comunidades. Entonces me parece que también ahí lo que tenemos que pensar es que cada comunidad tiene sus necesidades y cada comunidad va a necesitar una herramienta posible. A veces será lo audiovisual. En el caso cuando fuimos ahora vuelvo al punto inicial con lo que iniciamos al principio de la experiencia de ir a la práctica no formal de la comunidad de diabéticos. ¿Saben cuál fue la herramienta de comunicación que utilizamos? Un pizarrón. Para que escriban sus demandas. Entonces estaban en un pequeño pizarrón las demandas que tenían cada uno de esos actores de esa comunidad. Y así se enteraban cuál era el problema que tenía el otro. Y los mismos médicos miraban ese pizarrón. A veces son soluciones al alcance de la mano y que no tienen ninguna inversión tecnológica.
Me parece que también ahí, en eso hay que escuchar a los pueblos a ver cuáles son sus necesidades. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Pedro. Como dice Monty, Lucho le pone como pilas al asunto, le mete candela al asunto. Yo creo que hasta cierto punto es importante ir pensando, como bien dice Lucho. Si hacemos cuenta, yo creo que en todos estos webinares la reflexión es reflexión desde el punto de vista de una visión de contexto académico. Y como bien dice Lucho, ¿en qué momento nos vamos a sentar para que podamos definir cuál es la herramienta más idónea para llegar con esa información a los territorios? Y yo creo que ese es un gran reto que tenemos, porque es muy rico lo que generamos nosotros en términos de reflexión, experiencia, intercambio de conocimiento, las experiencias nuestras acá en Centroamérica, la de Sudamérica. Y yo creo que sí, como bien dice Lucho, tenemos que en algún momento sentarnos y ver cómo bajamos eso, de qué manera lo bajamos, ¿verdad? Porque cuando uno comunica, me imagino que uno se pregunta por qué, para qué, y con quién comunica y para qué comunica, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Se genera una cantidad enorme de información en estos debates académicos, y sí es bueno que eso no solamente se quede más allá de llegarlo a publicar en algo, hacer una compilación de todos los webinarios con sus respectivos temas, conclusiones al final de los procesos, pero sí pensar cómo bajarlo allá, porque es una información. A veces llegamos a los territorios queriendo comunicarle a la gente una cosa y de repente no lo hacemos de la manera más correcta, ¿verdad? Y la gente decide participar por compromiso a veces o porque realmente está interesado en aprender algo del contexto de su territorio, pero sí, yo creo que ese es el gran reto que tenemos, cómo bajamos esta información que se genera en estos debates a nivel de los territorios. Y bien decía Lucho, el ejemplo es el del pizarrón, de repente otro puede ser a través de dramas, de teatro, o sea, hay muchas maneras de comunicar las cosas. Así que me parece que eso es muy importante y bien dice Lucho, hay que sentarse en algún momento, ver cómo bajamos esas experiencias porque son muy ricas, para que la gente entienda lo que es hablar de extensión crítica desde el territorio y sientan que son parte de ese proceso, no son tanto sujetos, sino que son actores y sujetos del proceso de comunicación. Hola Lucho, yo quiero comentarte algo referente a lo que Pedro está compartiendo, no sé si se escucha. Mira que estamos trabajando con una comunidad, es una comunidad que tiene un gobierno indígena. Esta es una forma de gobernanza diferente a la tradicional política con la división y el cabildo tradicional, ¿verdad? Y pues tienen una forma de gobernanza distinta desde su propia cosmovisión. Y pues Pedro está dirigiendo precisamente la planificación participativa de desarrollo con el municipio, que pues obviamente se había visto interrumpida por esta situación de pandemia, pero se ha retomado la comunicación y se ha hecho a través de dispositivos tecnológicos que hay muy escasos en la comunidad. De hecho, hay una sola computadora a la cual asisten los miembros, los líderes de las comisiones de trabajo del plan que se reúnen en la municipalidad para poder atender las reuniones de planificación. Pero lo que te quería contar es que antes de empezar el proceso, uno de los miembros de la comunidad, que se llama Éntimo, que es uno de los líderes, él se tomó el tiempo de grabar un audio de WhatsApp de aproximadamente 15 minutos y medio relatando cómo era la visión desde la perspectiva de ellos como comunidad indígena y qué es lo que esperaban del proceso de planificación. Y cuenta un poco la historia de las tradiciones culturales, religiosas, artísticas que practican en la comunidad. Cuentan cómo está organizado el gobierno comunitario, por qué funciona, cómo funciona y en qué consisten las tomas de decisiones, y hace una recomendación formidable a la universidad que escuche este audio y que comprenda que es una forma de planificación diferente a la que ellos esperan. Y ese audio, por supuesto, ha circulado en los equipos nuestros y eso fue previo al proceso de planificación. Es decir, él buscó la forma de comunicar esto, ¿verdad? A través de esa transmisión, que no es ver el dispositivo en sí, sino cómo fue utilizado para facilitar la comunicación que él tenía. Por supuesto, si él hacía esto desde la computadora de la municipalidad, se escucha entrecortado, casi no se oía, etcétera. Pero él grabó este mensaje y lo pasó a una de sus sobrinas
para que ella, que sí tenía WhatsApp y sí tenía celular, pudiera enviarlo a nosotros. E incluso, pues este mensaje fue entregado a nuestro rector de la universidad para que conociera los avances del trabajo que se está haciendo. Entonces, eso me demostró a mí lo que tú habías dicho en una reunión anterior, muy anterior, bueno, de las 50 y pico reuniones en las que nos hemos encontrado con Lucho y Santiago, que sí hay mucho poder en la palabra, ¿no? Entonces, no es lo mismo que Éntimo hubiera escrito algo, no, es que Éntimo habló, y en ese hablar te cautivaba porque cada palabra que iba diciendo y describiendo su entorno y su cosmovisión te hacía pensar e imaginar todo lo que le estaba diciendo. Entonces, su tono de voz incluso cuenta, ¿sí? Y cuentan las preguntas que a él le surgen para la planificación. Entonces, luego decíamos, ¿por qué solo nosotros los académicos preguntamos? Es que el que hace la pregunta también tiene un poder de dominación sobre el que la debe responder, ¿no? Entonces, ¿quiénes deben hacer las preguntas? Entonces, él hizo muchas preguntas en esa grabación. Y eso creo que abrió mucho el debate, ¿verdad? Entonces, para nosotros es una experiencia valiosísima la que estamos viviendo. Y pues Pedro dirige, como les digo, este proceso. Pedro está muy empapado de esta planificación participativa y nosotros esperamos poder ir recopilando estos avances para poder irlos compartiendo gradualmente, pero no solamente entre nosotros como académicos, vaya, porque sí, ya estamos como convencidos de que esto tiene que ser diferente, pero ¿cómo vamos asumiendo encontrarnos con Éntimo, por ejemplo, en un espacio como este? ¿Cómo lo asumiríamos, verdad? Entonces, nos genera estas inquietudes, este taller que ustedes están dando y nos fuerza a volver a este texto, extensión o comunicación, ¿no? Nos fuerza, o sea, tenemos que estar permanentemente volviendo a este texto, que es el génesis, digamos, de este cuestionamiento tan importante y permanente que tenemos que hacerlo. Otra cosa que les voy a decir es que no podemos ser románticos en pensar que en la comunidad quien toma la palabra es quien la debería tomar. No, es que en las comunidades tenemos también hegemonías, tenemos allí también intereses y luchas de poder que van a estar siempre atravesando los procesos de trabajo. Entonces tenemos que ser muy hábiles por reconocer quiénes no están tomando la palabra y por qué. ¿Y dónde los encontramos? Los vamos a encontrar en otros espacios. Lo más seguro es que ni siquiera vayan a las reuniones de trabajo. Decía un compañero indígena de una radio comunitaria mexicana la vez pasada. Pues ahora hemos descubierto que como los líderes que nos reuníamos, los de 40 y más, nos reuníamos siempre todos los miércoles por la noche, teníamos muchas posibilidades de dialogar, pero los invitábamos a los jóvenes y no querían integrarse porque les parecía muy aburrido. Ahora que hacemos webinars, son ellos los que pasan reuniéndose y nosotros nos parece terrible porque no podemos ni conectarnos ni manipularlos. Entonces, ¿ves cómo se van desmontando, digamos, esos elementos hegemónicos? Los adultos dominaban el proceso de discusión y diálogo, a los jóvenes les parecía aburrido solo ir a escuchar y ahora son los jóvenes los que activan el proceso de diálogo y son los que mandan, ¿no? Entonces, ves esas cosas y decís, bueno, ¿y cómo las comprendo? ¿Cómo las aplico? ¿Cómo se extienden estos nuevos formatos? Entonces toca estar muy atentos y qué bueno que Lucho, que Santi, que Mariana, que todos los compañeros de Extensión Crítica y de ULEU y el resto de los que se van uniendo a estos webinars puedan aportar estos elementos de reflexión para que nos sigan nutriendo y que sigamos avanzando en este camino, comunicándonos de una manera cada vez más honesta, más sincera, más horizontal entre nosotros y entre el resto de los compañeros que participan como los actores sociales no universitarios en estos proyectos. Impresionante, Ibaña. Bueno, con Ibaña, como decía hace un rato, nos hemos cruzado de norte a sur, de este a oeste, desde la mañana, la madrugada hasta la noche en distintos webinares. Pero bueno, fíjense la riqueza de la comunicación, digamos, de esta metodología empática de grabar, pasárselo a la sobrina para que la sobrina que tiene más conocimiento respecto de los temas tecnológicos lo difunda. ¿De qué nos está hablando Ibaña? De una militancia. Nosotros tenemos que militar la comunicación, la extensión crítica, tenemos que replicar, digamos, esa militancia. Siempre digo lo mismo, cuando a mí me preguntan dentro de la universidad qué soy, yo digo soy militante de la docencia, de la educación popular, desde esos lugares. Nosotros tenemos que empezar a contar, a narrar las voces de los otros. Y me parece que ahí es donde cobra real importancia la humanización del conocimiento, porque hay algo que también tenemos que hacer, que es humanizar el conocimiento, en el sentido de que no solamente lo que
lo que indican los saberes tradicionales es lo válido, sino que también están los saberes populares que tienen muchísimo aprendizaje. Nosotros ahora, hoy estaba leyendo uno de los textos que no es tan conocido de Freire, que es muy, muy, muy rico, que es la importancia de leer y el proceso de liberación. Es un texto excelente donde plantea muchas de estas cosas que pronunció Ibáñez, que al interior de los territorios hay diálogos encontrados, e inclusive hay muchos diálogos que terminan dándole la razón al patrón. En los sectores campesinos, decía Freire, muchos diálogos que están homogeneizados en esa concepción de la palabra. Y el proceso de liberación que aparece a través de la lectura democratiza muchas de esas voces. Entonces es importante también, entendiendo que la lectura no es solamente la lectura de un libro, hay que ampliar ese concepto. La lectura es leer una imagen, leer distintos documentales o distintas miradas de la realidad. Esos son lecturas también de la realidad que nos permiten conocer, que nos permiten abrir el pensamiento y sobre todo lo que planteaba en esos términos Freire era liberar las conciencias y liberar las mentes. Si hay algo que permite la palabra de este compañero que nombraba Ibáñez es que rompe con toda la vorágine o la monotonía monodisciplinar que muchas veces tienen las universidades, porque te pone en otro espacio, te humaniza, te pone en la encrucijada de vos tenés que atender ese reclamo de la sociedad, si no, está haciendo todo lo contrario de lo que decís ser. Me parece que hay una riqueza muy, muy, muy importante en poder darle voz, darle espacio, darle lugar a estos testimonios. En eso la palabra es fundamental. Y la función de un periodista es eso, vive de los testimonios. Por eso nosotros incidimos, y yo me enojo tanto con las y los estudiantes, nada, eso es un chiste, no me enojo, pero digo, reclamo la idea de que cuando hagan una producción, quiero una entrevista, necesito una entrevista, necesito que hablen con alguien. Yo soy el tipo que voy a los bancos y me pongo a charlar hasta con el cajero, con el administrativo que está barriendo. Los comunicadores somos así, nos gusta hablar, ya te habrán dado cuenta. Lucho, había pedido la palabra a Santiago Cuca Molina. Ahí habilito el micrófono. ¿Se me escucha bien? ¿O por ahí tengo falla? Con un poco de frío, pero bien. Bueno, bueno, sí, porque estoy en Río Gallegos y sé a dónde apuntás vos. Pero bueno, saludarlos a los compañeros de Rosario, a Lucho, a Yelén, veo varios amigos. No, ahí y estaba leyendo el chat y recuperar algunas cuestiones que tienen que ver con la formación de los equipos y la formación también de los estudiantes. Y Lucho hablaba sobre, cuando contaba su experiencia del profesorado, estos espacios formales. En definitiva, la extensión hoy en día es como que somos lo que ni es investigación ni es docencia. Entonces, en ese sentido, me parece que estas instancias de charlas, de conversatorios, jerarquizan a la función, pero a la vez también deberíamos institucionalizarlas. Y me refiero no solamente desde el reconocimiento propio como docentes, los que somos profes, sino que también para el estudiante, ¿sí? Porque, en definitiva, estos espacios de formación al chico lo nutren, los hacen conocer, sobre todo esto de lecturas que mencionaba Lucho, y me parece que apuntaba a las lecturas del territorio, y en ese sentido, recuperar esto, lo de los destinatarios, que era la pregunta de Pablo de Rosario. Me parece que a eso apuntaba Lucho con las lecturas de los territorios. Me parece que es importante, y no solamente desde lo diagnóstico, sino que también desde la implementación, de la acción, de la gestión, y en definitiva para recuperar la palabra del otro, y entender a
a esta instancia de formación como romper con el espacio áulico, entendido como las 4 paredes y entendido como lo que mencionaba Lucho, de que a los estudiantes los estamos formando para trabajar en Clarín, en Página 12, o en los grandes multimedios, sino que también que entiendan que hoy por hoy los medios no son los mismos que antes, existen otras alternativas, y tampoco lo que decía Ibáñez, que no romanticemos en que la comunicación va a salvar todo, pero sí es una herramienta para recuperar algunas voces que no están saliendo o que no tienen espacios donde difundirse. Así que en ese sentido, saludarlo, felicitarlo a Lucho y también reconocer en la Universidad Nacional de Rosario algo que no se mencionó, que tiene que ver con la sistematización de las experiencias que son muy importantes y me parece que alimentan de manera teórica, son coproducciones teóricas y empíricas de las acciones o las prácticas extensionistas. Bien. Lucho, no sé si querés agregar algo, estaríamos en tiempo, perdón. Sí, si me permiten, justo ahí encontré esto que no, como muy bien dice Puca, digamos, también me parece que es importante entender que los diálogos que establecemos no son diálogos unipersonales, sino que son un diálogo que atravesamos con distintos compañeros o compañeras. Puca, estamos dando también talleres de comunicación con Mariana, con muchas compañeras y compañeros, y coincido con lo que decía recién de la sistematización y la producción de conocimiento que ha generado la Secretaría de Extensión a lo largo de los años de la Universidad Nacional de Rosario, que es para nosotros invaluable en todo término y sobre todo invaluable también los posts de cada evento que, como dije al principio, terminamos yendo a comer a Bajada de España. Pero quiero dejarles algo que encontré en estos diálogos que establecemos con muchos compañeros y compañeras, tanto con Humberto, con Fabricio. Fabricio no es comunicador, pero creo que es el comunicador más eficiente que tiene nuestro país, Latinoamérica. Es impresionante el caudal de información, cómo la comunica, cómo llega. Fabricio es increíble. Con Ivania, los diálogos que también tenemos con muchos compañeros, y hace poco dialogando con Romina Bolache, otra gran compañera, le mandé un fragmento de texto de este libro que decía de Freire, que me parece que da como corolario de la charla de hoy. ¿Qué nos dice Freire en la importancia del proceso de liberación? La historia no hace nada, no posee ninguna inmensa riqueza, no libra ninguna clase de lucha. Quien hace todo esto, quien posee y lucha, son los hombres y mujeres mismos. Los hombres y mujeres reales. Estoy adaptando el hombres y mujeres porque estaba escrito en otra época. Los hombres y mujeres reales, vivos. No es la historia la que utiliza al hombre para alcanzar sus fines, como si se tratase de una persona aparte, porque la historia no es sino la actividad de hombres y mujeres que persiguen sus objetivos. Me parece que ahí hay una riqueza en las palabras de Freire, de que la historia la construimos entre todos y todas. Si no la construimos, la comunicación nos ayuda a eso, si no la construimos vamos a dejar que quienes tengan el poder, entre comillas, en las universidades nacionales sigan formando compañeros y compañeras para el mercado y no al servicio de los pueblos. Gracias de todo corazón por la charla y por la posibilidad de dialogar, y como siempre el cariño que saben que le tengo a cada uno de los compañeros y compañeras de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, no, gracias a vos, Lucho. Recordarles que para continuar construyendo la historia, el próximo miércoles nos vamos a encontrar a las 18 horas, y bueno, la idea es continuar
ya con cuestiones que tienen que ver más con la producción audiovisual, que preguntaban en el chat, y con las redes sociales, dando algunos tips, algunas formas de abordaje y demás. Estén atentos, igual va a ser a la misma hora, por el mismo link, ¿no es cierto, Dami? Y después esta charla, por si consultan, quedó grabada, la vamos a subir al canal de YouTube de la Secretaría. De nuevo, gracias Lucho, gracias Santiago, gracias a todos los que participaron hoy, que interactuaron, que estuvieron, que acompañan y acompañaron. Y bueno, nos encontraríamos el próximo miércoles. Gracias a todos por la participación, y parafraseando cómo cerró Lucho, que me encantó, sigamos construyendo historia, la historia de los pueblos, digamos, ¿no?